Buenas tardes y bienvenidos a nuestro panel de discusión Explorando el mundo literario, donde hablaremos sobre los géneros narrativos de tradición popular, la novela infantil y juvenil, el género dramático y el canon literario. Nos acompañan un panel de expertos que compartirán con nosotros sus conocimientos, ejemplos, estrategias didácticas para fomentar la competición literaria en el aula. Saludemos a Liliana, especialista en literatura de tradición oral, Jenny, experta en novela infantil y juvenil, y Diana, con amplia experiencia en el género dramático y análisis del canon literario. Comencemos con Liliana. Cuéntanos, ¿qué caracteriza a los mitos, fábulas y leyendas? Gracias, Miguel. La tradición popular comprende relatos que han pasado de generación en generación, eh, reflejando las creencias, valores y culturas de un pueblo. Por ejemplo, los mitos son narraciones que explican el origen del mundo o fenómenos naturales y suelen involucrar dioses, héroes o seres sobrenaturales. Un caso muy conocido es como el mito de Quetzalcóatl, una figura fundamental en la cosmovisión mesoamericana. Aparte de esto, pues las fábulas, en cambio, son relatos cortos protagonizados por eh, animales u objetos con características humanas que terminan con una moraleja. Uno de los más conocidos es La liebre y la tortuga, de Esopo. Por último, las leyendas que mezclan la realidad y la fantasía, que es un ejemplo típico en nuestra región, es la leyenda de La Llorona, que combina elementos históricos con lo sobrenatural. Desde el enfoque didáctico, estos textos permiten trabajar la oralidad, la escritura, creatividad y la comprensión lectora. Podemos, por ejemplo, pedir a los estudiantes que modernicen una leyenda o inventen su propia fábula con una enseñanza actual. Muy interesante, Liliana. Gracias por esa explicación tan clara. Ahora pasemos con Jenny, quien nos hablará sobre la novela infantil y juvenil y sus subgéneros. Adelante, Jenny. Gracias, Miguel. La novela infantil y juvenil es fundamental para acercar a los jóvenes al gusto por la lectura. Se caracteriza por tener un lenguaje accesible, personajes con los lectores que pueden identificarse y tramas que despiertan su imaginación. Dentro de estos géneros encontramos varias categorías. La novela de aventura, por ejemplo, eh, presenta historias llenas de acción, desafíos y viajes en un clásico. Un clásico de estos es La Isla del Tesoro, de Robert Louis Stevenson. En la ciencia ficción nos permite explorar mundos posibles basados en avances tecnológicos o científicos. Uno de los grandes representantes es Julio Verne, con obras como 20.000 lenguas de viajes marinos. En la novela policíaca eh, plantea un enigma que debe resolverse, generalmente en crimen, fomenta el pensamiento lógico y analítico. Aquí podemos mencionar a Arthur Conan con su icónico personaje Sherlock Holmes. Eh, en el aula recomiendo usar la lectura guiada, los círculos de lectura y la escritura de finales alternativos. También funciona muy bien la creación de mini novelas en grupos de donde los estudiantes eligen un subgénero y crean su propia historia. Excelente recorrido, Jenny. Realmente es un género muy amplio y motivador. Ahora damos paso a Diana, quien nos hablará sobre el género dramático, en especial el teatro de títeres, marionetas, teatro de sombras y también el canon literario. Diana, tienes la palabra. Gracias, Miguel. Bueno, a continuación pues voy a hablar sobre el género dramático, que es único porque está pensado para ser representado. Su fuerza está en la acción y el diálogo. Cuando hablamos en el ámbito infantil, hay diferentes formas muy efectivas y divertidas de implementarlo. Una de esas es el teatro de títeres y marionetas, pues ya permite dar vida a los personajes sin que el actor esté expuesto. Es ideal para que los niños se expresen sin
miedo. También encontramos el teatro de sombras, por su parte estimula la imaginación visual y puede usarse con materiales sencillos como una linterna, papel y figuras recortadas. También estas formas teatrales fomentan la creatividad, el trabajo en equipo y la expresión oral. Se puede adaptar a cualquier cuento o leyenda para ser representado. Respecto al canon literario, se refiere a ese conjunto de obras consideradas imprescindibles o muy importantes en la historia de la literatura. Incluye autores como Cervantes, Shakespeare, Sor Liliana o García Márquez. Sin embargo, hoy en día se cuestiona el canon o sea, por ser poco diverso, la propuesta actual es ampliarlo e incluir voces femeninas, indígenas, afrodescendientes y de distintas regiones del mundo para hacerlo más inclusivo. Y en el aula podemos invitar a los estudiantes a seleccionar textos que ellos consideren valiosos, justificando su inclusión y su propio canon personal. Gracias, Diana. Una excelente reflexión sobre cómo la literatura debe ser representada y diversa. Para cerrar, me gustaría retomar algunas ideas claves. Los textos de tradición popular nos conectan con nuestras ideas, identidad cultural. La novela infantil y juvenil estimula la imaginación y el pensamiento crítico. También el género dramático promueve la expresión oral y el trabajo en grupo. Y el canon literario debe ser una invitación al diálogo, no una lista cerrada. En definitiva, la literatura es una herramienta poderosa para formar lectores reflexivos, sensibles y creativos. Gracias a nuestros panelistas y a ustedes por acompañarnos. Los dejamos con una pregunta. ¿Qué historia te gustaría contar a ti? Gracias. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.